Estimados oyentes, soy el licenciado Emiliano Dueñas, doctorando en el doctorado en Ciencias Económicas en la mención Administración, que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo de la Facultad de Ciencias Económicas. El presente trabajo es para la materia prospectiva Sistemas Económicos y Desarrollo, el cual dirige el profesor Germán Eduardo Dueñas Rapia. Y junto a los doctorandos licenciada Verónica Muñoz y licenciado Santiago Espilcueta, hacemos este trabajo en común. En mi caso me toca la segunda parte de esta presentación que tratará sobre entre varias bibliografías, principalmente Introducción al Desarrollo Sustentable y Patada de la Escalera. En este caso trabajaremos, como antes mencioné, con bastante bibliografía, pero principalmente con Patada de la Escalera, la verdadera historia del libre comercio, de Han Yu Chan. Y en este caso, con respecto a esta bibliografía, hablaremos de dos puntos, que es el proteccionismo y el uso del proteccionismo. Básicamente, y muy bien expresado en este libro, este autor nos explica que el proteccionismo es cómo los países protegen sus fronteras económicas mediante el proteccionismo, o sea, cerrándose a los pedidos externos y a los recursos externos en poder proteger los locales. Básicamente, y muy bien explicado y muy bien ordenado históricamente, el libro nos lleva a una reflexión de cómo los que hoy son países que abogan por el libre mercado y promueven el libre mercado hacia los demás, en otros momentos de su historia fueron netamente proteccionistas, incluso con los que hoy son sus pares. Entonces, básicamente, la reflexión que nos permite esto es que el proteccionismo es una medida que toman los países en ciertos momentos históricos para proteger sus recursos y protegerse del exterior. No es que esté mal o esté bien, sino que en algunos casos se hace con ese criterio, y como también está claro que los países que hoy abogan por este tipo de medida económica, en otros momentos la adoptaron, por más de que hoy la desprecian o la exigen o le piden a los países con menores posibilidades que no la practiquen. Después, y sobre lo central de esta presentación, será Introducción al Desarrollo Sustentable, en este caso el capítulo 2, que trata del origen y tratamiento de la cuestión ambiental a la propuesta del desarrollo sustentable, de los autores Gisela Juré e Ignacio Fittipaldi. Bueno, para arrancar en esta situación debemos hacer un poco de explicación histórica, para ubicarnos en lo que viene. El siglo pasado comenzó, principalmente su gran acontecimiento fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de potencias industriales, como era Alemania, Austria, Hungría en menor medida, el Imperio Austrohúngaro, y los países como Francia, Inglaterra y posteriormente los que se fueron sumando. Particularmente la Primera Guerra Mundial, que era una guerra que ninguna de las partes pensaba y soñaba que iba a ser ni tan sangrienta, ni tan violenta, ni sobre todo tan larga. Iba a ser una breve escaramuza entre países vecinos y terminó siendo lo que fue una guerra mundial. Básicamente incluyó no solo también a estos países, sino a la Rusia zarista, que después se terminaría siendo un país comunista. Bien, básicamente estos países se enfrentaron sus estructuras industriales al máximo, y al finalizar la guerra se creó lo que se llama la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones básicamente su altruista deseo era que el mundo no tuviera más guerras y que todos los países vivieran en armonía. El problema de esta Liga de las Naciones fue que los vencedores se encargaron de marcar, digamos, el contexto por sobre los vencidos,
y eso hizo que no fuera justa su manejo. A todo esto también hay que tener en cuenta que hubieron países que no participaron, como Rusia, como Estados Unidos, como bien dije antes, los países vencedores como Inglaterra y Francia se encargaron de dictaminar las leyes y regulaciones para los vencidos, principalmente en el Tratado de Versalles, lo cual básicamente, por más que el deseo intrínseco inicial era muy noble y altruista, no se dieron los medios óptimos para que esto sucediera. En el periodo entre guerras lo que se gestionó, lo que se fue fraguando fue la Rusia comunista de Stalin, la Alemania nazi de Hitler, hasta recaer en la Segunda Guerra Mundial, donde todos estos participantes, más algunos que se sumaron al final de la Primera Guerra, fueron partícipes en esta como Japón, Italia. Luego a la Segunda Guerra Mundial, donde debemos entender que todas las partes hicieron un uso y un abuso de sus recursos naturales como de sus recursos industriales y humanos. Todos sabemos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, con la victoria del bloque comunista y del bloque occidental por sobre los países del eje, que eran principalmente Italia, Alemania y Japón. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU y deja de existir la Liga de las Naciones. La ONU nace con ese concepto también altruista de un mundo sin guerra, un mundo en paz, pero esta vez aprendiendo de los errores de la Liga de las Naciones. O sea, se trata de que se conforme todos los países, que todos los países participen, y con este objetivo de una paz perdurable y duradera. Por desgracia, y para el mal de la humanidad, esto no se logró. De hecho, la humanidad desde 1914 a la actualidad no ha tenido un solo día de paz. Siempre ha habido algún conflicto bélico en ciernes o efectivo en alguna parte del globo terráqueo. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas. También las Naciones Unidas siempre ha estado trabajando en pos de que estos conflictos se resuelvan lo antes posible de la mejor forma. Bien, en este caso, las Naciones Unidas ha cumplido esa función hasta ahora y también ha tenido preponderancia en otros tipos de ámbitos como económicos, sociales, etc. Bien, ahora nos vamos a meter un poquito, habiendo hecho esta breve introducción, nos vamos a meter en el tema central por el que vamos a tratar un poco esta presentación, que es la cuestión ambiental. ¿Por qué nace y en qué momento? O sea, vamos a tratar este tema. ¿Qué es la cuestión ambiental? Bueno, básicamente la cuestión ambiental fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de este uso y abuso de recursos, y después de todo lo que vino posterior. En los años 60 empieza a surgir esta conciencia social en varias partes, sobre todo en países como Holanda, Estados Unidos, donde se empieza a plantear al ser humano su propio camino, donde el ser humano se empieza a replantear su propio camino y sobre todo cómo está afectando su propio modelo de gestión al planeta, cómo sus propias necesidades están pesando sobre el planeta. A esto es que se empezó a plantear esta dicotomía. Básicamente los problemas que llevaron a la población, sobre todo, insisto, los países avanzados como los que nombré, Holanda y Estados Unidos, a reflexionar sobre esto fueron, por ejemplo, el problema nuclear, o sea, las armas nucleares, donde para el año 60 los arsenales nucleares del planeta eran abismales, no solo de las potencias, sino de los países de desarrollo. El consumismo extremo del propio ser humano sobre los recursos del planeta, el abuso y la necesidad del petróleo como recurso, de las guerras, la pobreza, gran problema de los países en desarrollo y subdesarrollados. Todos estos problemas empezaron a plantearse cómo afectaban al propio planeta y por consiguiente al ser humano. A todo esto tenemos que sumarle el crecimiento poblacional, o sea, la humanidad en muy corto tiempo pasó de ser 1.000 millones de habitantes en todo el planeta a 3.000 y a 7.000 que somos actualmente, y esto sigue creciendo.
Y a todo esto el planeta sigue siendo el mismo y las partes que son habitables siguen siendo las mismas, esas no se han modificado ni se amplían con el crecimiento de la población. Ese es uno de los principales problemas que hoy enfrenta la humanidad. También otro de los principales problemas, y no menores, la diferencia entre los países avanzados y sus necesidades de consumo, como las necesidades de los países subdesarrollados y sus necesidades de consumo. Ambos recurren al planeta en pos de cubrir sus necesidades. El tema es cómo cada uno puede, desde su necesidad, poder solventar esto. Después tenemos el capitalismo. Debemos entender que el capitalismo es el único medio económico que descubrió el ser humano y que funcionó para generar riqueza y que la población pudiera salir de la pobreza. De hecho, estamos en un momento histórico donde más del 60% de la población está por encima de la pobreza. Pero también el capitalismo tiene en su estructura intrínseca, tiene su gran verdad de por qué estamos en esta situación. El capitalismo siempre promueve la máxima producción y la máxima generación de riqueza, y en ese objetivo final es que muchas veces hace uso y abuso de los recursos naturales y humanos. Entonces el capitalismo ha venido a solucionar grandes problemas de la humanidad, pero a su vez está generando nuevos problemas. Entonces es donde uno de los puntos que también debemos rever como seres humanos y como parte de este planeta. Bueno, para seguir analizando esto, en los años 60 surgió estos movimientos que se cuestionaban el manejo actual del ser humano sobre los recursos del planeta, pero no dejaban de estar muy concentrados en los ámbitos más que nada académicos, políticos, pero no llegaban a las grandes masas. O sea, las grandes masas no se daban cuenta de esta problemática hasta que se empezaron a suceder este tipo de eventos, los cuales afectaron a todos. Los principales, o los que más llamaron la atención sobre el ser humano común, sobre el ciudadano común, fueron, por ejemplo, el agujero en la capa de ozono, que básicamente es un adelgazamiento de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa de gases con diferentes volúmenes y ancho, que nos protegen de los rayos ultravioleta del sol, los rayos nocivos. Entonces, la aparición de este agujero o adelgazamiento de la capa de ozono. Otro de los eventos fue la explosión de la central nuclear de Chernobyl, donde ahí también vemos que no es un tema solamente de ideología política, sino un tema de la gestión de todos estos recursos por parte del ser humano. La tragedia de la fábrica de químicos de Bhopal en el año 84, la cual produjo un gran desastre ambiental en su entorno cercano, como en gran parte de la ciudad, de la zona donde se sucedió. La crisis del petróleo del año 73. La crisis del petróleo del año 73 principalmente puso en el ojo a los países avanzados en cómo eran totalmente dependientes de este recurso y cómo sin este recurso no pueden mantener su status quo. Entonces, bueno, todos estos eventos que acabo de nombrar, más otros, es lo que llevó a la gente normal, de a pie, a replantearse y a reflexionar sobre este tema de la cuestión ambiental, algo que hasta ese momento por ahí no era parte de su agenda normal, y donde se daban por hecho muchas cosas como parte normal de su vida. Bueno, todas estas cosas pusieron en la picota de todos el tema de cómo el planeta estaba yendo hacia una destrucción, y cómo desde el ser humano debíamos replantearnos este posible y no muy lejano caso. Bien, en base a todo esto es que surgieron tres posturas: la conservacionista, la visión del tercer mundo y el ambientalismo moderado. Estas tres visiones son las que la ONU termina tomando las tres
interpretándolas y llegando al concepto de desarrollo sustentable. Pero vamos a analizar cada uno. La conservacionista, esta visión muy de los países avanzados, es una visión donde se cuestionaba el uso de los recursos en todas partes, tanto en los países avanzados como sobre todo en los países del tercer mundo, y donde planteaba un corte exabrupto de todo el uso de los recursos en pos de evitar este tipo de final que vimos antes. ¿Qué pasa? Los países avanzados lo veían desde su mantenimiento de su status quo. Después está la visión del tercer mundo, una visión que toma valores conservacionistas, pero desde un criterio de uso responsable de esos recursos para usarlo en pos de su crecimiento. Y por último, el ambientalismo moderado, que toma un poco de ambas, trata de tomar un poco de ambas visiones y trata de entender que hay que hacer conservacionismo, hay que proteger los recursos, pero también hay que usarlos con inteligencia para que generen riqueza y que le permitan el crecimiento sobre todo a los países no avanzados, que son en muchos casos los que son dueños de muchos de esos recursos. Estas tres visiones, la amalgama de estas tres, la toma de los mejores, es la que genera el desarrollo sustentable, que básicamente es proteger el medio ambiente, pero usar también esos recursos para poder generar riqueza y sobre todo poder seguir manteniendo el modelo de vida, tanto en los países avanzados como el de los países en desarrollo. Este desarrollo sustentable es el que la ONU en su momento adopta y al que cuenta es al que actualmente adhiere en pos de su manejo de la cuestión ambiental. Bien, estas visiones no surgen de la nada, sino surgen de estudios muy reconocidos y muy importantes y de entes académicos de gran renombre. Vamos a hablar primero del informe del Club de Roma. El informe del Club de Roma lo solicitan prominentes personalidades del Club de Roma al MIT en el año 68. Entre ellos también la Volkswagen es uno de los que financia este pedido del Club de Roma. Se le pide al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los más prestigiosos, se le pide un estudio en base a la actualidad en ese momento, cómo el ser humano hacía uso de los recursos, cuánto tiempo podría seguir en ese tipo de consumo, resistiendo el planeta ese tipo de necesidades. Básicamente, analizar el entorno y computarlo a un cierto determinado tiempo. Bueno, los resultados del MIT fueron bastante negativos, usando en ese momento avanzados programas de computación y con toda la calificación de los recursos, que llegó a la conclusión de que en el año 2100, si la humanidad seguía en el mismo curso de uso de los recursos, el mundo se quedaría sin los mismos. Entonces eso fue lo que motivó al Club de Roma a generar o a crear la visión conservacionista que se planteó en su momento. Eso planteado ante la ONU. ¿Qué pasa? Ante ese tipo de visión tan estricta, tan rígida y sobre todo tan restrictiva sobre los usos de los recursos, sobre todo para los países del tercer mundo, es que estos también se juntaron y pidieron a la Fundación Bariloche, la fundación que está en el sur de la República Argentina, le pidieron también, no una refutación, sino también hacer un análisis de cómo se podía continuar, pero en pos de una visión más desarrollista sobre todos estos países. La Fundación Bariloche, que también en aquel momento, como actualmente, abarca a las grandes mentes de Latinoamérica, y también basándose en los modelos avanzados para el momento computacionales, presenta un informe que es un poco el que tomamos, que explicamos recién, de la visión del tercer mundo, donde se plantea una visión más lógica, menos pesimista, donde se explica que si se hace un uso correcto de los recursos y se hace un uso correcto de los recursos, no se llegaría a un fin tan drástico y le permitiría a los países del tercer mundo seguir avanzando.
no con esa visión tan rígida y conservacionista. Bien, un poco para que se entienda este concepto, es que voy a comentar una anécdota de este gran músico y ministro brasileño Chico Buarque, que un poco contextualiza esas dos visiones y cómo ambas partes ven la cosa diferente, pero bueno, siempre con la idea del bien común, ¿no? En este caso, un periodista le pregunta en un foro en San Pablo a Chico Buarque, le pregunta por qué no hay que directamente negar el uso de los recursos de la Amazonía en protección, para que sean un recurso de la humanidad. A lo cual este ministro da una respuesta que realmente me parece fantástica, no solo de la retórica, sino de la explicación de la necesidad de ambas partes. Lo que este músico le contesta al periodista es que entonces con ese criterio se deberían dejar para la humanidad todas las obras de arte de los museos, se deberían mundializar, por decirlo de una manera, como se pedía mundializar la Amazonia y que sea un bien de todo y que nadie la pueda tocar, hacer lo mismo con los recursos petrolíferos de todos los países del mundo. Básicamente lo que le quiere decir es que cada país, con un respeto de la cuestión ambiental, debe tener derecho a poder usar esos recursos sin que otro país le diga que no los use, porque hay países como su país, como Brasil, que necesitan el recurso de la Amazonía en pos de generar riqueza y poder cumplir con su necesidad principal, que es sacar a la gente de la pobreza. Entonces lo que él le planteó y le explicó, y un poco la visión del tercer mundo, es decirle que necesitan esos recursos, pero que los van a usar con criterio y con respeto, que no puede venir alguien de otro país a decirle qué hacer con esos recursos, porque si no él también tendría derecho a decirle que nacionalicen o mundialicen, por decirlo, sus fábricas o sus recursos. Esta es la visión que se tiene que ir interpretando, y la necesidad de que cada país haga respetuosamente por el resto de la humanidad un uso serio de sus recursos naturales en pos de su protección, tanto para ellos como para los demás. Posteriormente, y un par de añitos después de que estas dos primeras visiones interrumpieran, pelearan, la ONU es donde pide lo que se pide el informe Brundtland, que lleva el nombre de la ministra noruega. Este informe básicamente el que viene a unar todo esto que se llama nuestro futuro en común. Básicamente ahí donde surge el concepto de desarrollo sustentable, donde se propone usar estos recursos, pero siempre con respeto y con cuidado. Por eso se habla de reforestar, de un uso respetuoso de todos los recursos naturales, como dice su título, por el bien común, para que todos podamos seguir viviendo en este planeta lo más dignamente posible. Bueno, este informe es el que hoy la ONU toma como base para su mirada y evaluación de todos los temas ambientales en el mundo. Básicamente, este informe genera este concepto de desarrollo sustentable, se basa sobre tres grandes pilares: el desarrollo económico, el desarrollo social y la conservación de la naturaleza. El desarrollo económico y social básicamente es, como decíamos, que cada uno pueda hacer un uso responsable de esos recursos, tanto los países avanzados como los países en desarrollo, para poder seguir manteniendo o mejorando su situación social y económica. Y la otra gran parte, y una de las más importantes, es cómo las dos primeras se sostienen siempre y cuando se tenga en cuenta la conservación de la naturaleza. Cumpliendo estos tres objetivos se puede lograr lo que todos pretendemos: un mundo mejor donde toda la población tenga un estado de situación y de vida que sea digno, ¿no? Y que la brecha entre los países avanzados y los países en desarrollo se vaya reduciendo, y que los países en desarrollo puedan ir alcanzando los países desarrollados en temas de salud, educación, vivienda, etcétera, para que, como plantea el gráfico, sea un mundo mejor para todos. Ahora, en base a esto, a mí en lo personal, quien expone este trabajo, me llevó una gran reflexión de decir, bueno,
En la teoría esto es muy importante, muy valioso, nos permite una gran reflexión, pero bueno, a la práctica es muy interesante planteárselo. En mi caso, como ciudadano de Mendoza y como argentino, me llevó a pensar y a evaluar un poco mi entorno. Realmente no encontré, no pude ver que esto se cumpliera, o por lo menos no lo pude ver yo. Aquí todavía estamos en un debate sobre la minería, que tiene sus pros y sus contras, que también abarca situaciones de nuestra provincia vecina San Juan, con su uso de la minería y cómo le ha impactado a ellos, en algunos campos de forma beneficiosa y en otros no tanto. Entonces me llevó a pensar qué países habían o quiénes están más cerca de lograr estos 3 puntos. Pensé en los países nórdicos, pero también su idiosincrasia es diferente a la de los latinoamericanos, por ahí Estados Unidos, Europa, pero sus estadísticas, digamos, son bastante disímiles. Y pensé a nivel latinoamericano quién podía estar más cerca de esto, por lo cual me encontré con el ejemplo de Costa Rica. Y decidí investigarlo, estudiarlo y bueno, por eso lo presento en este trabajo, porque realmente Costa Rica, aunque seguramente no esté en su óptimo todavía, es de Latinoamérica uno de los que más ha logrado este desarrollo sustentable, cumpliendo las 3 partes, lo social, lo económico y la conservación de la naturaleza. Bueno, voy a ser muy breve. Este pequeño país de Centroamérica es un país donde han logrado este equilibrio. Pero bueno, para entender Costa Rica debemos entender un poco su historia, como hicimos en un principio la presentación con la historia de este siglo. Bueno, Costa Rica, básicamente, uno de los países que ha logrado este equilibrio. El 98% de su electricidad se genera por medios eléctricos, por fuentes renovables, o sea, la eólica, la solar, la geotérmica, o sea, muy poco de combustibles fósiles. Conserva gran parte de su zona forestada, conserva gran parte de su fauna, no ha tenido grandes problemas ecológicos. En su constitución está prohibida la minería y como dije antes, casi toda su matriz eléctrica es por energías renovables. Entonces, analizando este país, viendo su actual capacidad de desarrollo sustentable, es que debemos analizarla. Vamos a hablar un poquito de su historia. No es muy disímil a la de ningún país de Latinoamérica, o sea, no hay nada muy distinto. Antes de la colonización fue, digamos, ¿cómo se llama? Fue cubierta por aborígenes que venían del México de los mayas, huyendo de estas tribus, o sea, fueron las que se afincaron en la zona que hoy conocemos como Costa Rica. En el año 1507 Colón llega a Costa Rica, digamos que la descubre, queda impactado por esta ciudad, por esta zona, mejor dicho, y le pone Costa Rica. De hecho, eso hace que sea muy llamativo en España y que conciba muchas viajes de colonos españoles. Lo que pasa es su geografía un poco montañosa, muy selvática, y de hecho que habían zonas más prácticas para los colonizadores españoles, hizo que no fuera tan manejada por los españoles como otras zonas. Perteneció también a la gobernación de Nicaragua, como pasó en Latinoamérica con el Virreinato del Río de la Plata para Argentina, o del Alto Perú. Básicamente perteneció a la gobernación de Nicaragua. Bien, pasada la parte de la colonización, no hay mucho más que decir, nada, insisto, disímil a lo que fue cualquier país de Latinoamérica, pero vamos a centrar un poquito en sus años más, a mi criterio, más importantes, de 1870 a 1914. En ese periodo es que, ¿cómo es que se llama? Se generan mediante gobiernos liberales grandes reformas, o sea, se libera la parte económica de la
de la política, se libera sobre todo en la parte del manejo de sus grandes recursos naturales, que eran el café y otros productos. Es un momento de gran crecimiento económico. Posteriormente tenemos de 1914 a 1940, es lo que se llama la crisis de los gobiernos liberales, por varias cosas. Voy a nombrar algunos eventos. Bueno, grandes problemas económicos del entorno hacen que los precios del café y de todo bajaran mucho, por lo cual se hizo que el valor de estas materias primas decayera. Una incursión de piratas norteamericanos que llevó en una guerra que siendo que el gobierno de ese momento de Costa Rica pudo repeler, le generó grandes problemas económicos. Una pequeña dictadura militar de 2 años, pero que también influyó, y una guerra civil que termina en el 40 con la nueva constitución, que es la que actualmente tiene Costa Rica, que no solo protege a los recursos naturales, sino que también prohíbe, elimina el ejército y bueno, vuelve a fomentar las ideas liberales, ¿sí? Básicamente el crecimiento de Costa Rica se presenta ahí en adelante, no solo con el uso de sus materias primas, sino bueno, con esta nueva constitución que viene a plantear una nueva Costa Rica. ¿Qué podemos decir de Costa Rica desde ese periodo hasta ahora? Por lo general manejado por gobiernos liberales, con una democracia que se mantuvo y una de las más largas que tiene Latinoamérica. Es un país que adoptó una metodología, insisto, liberal y sobre todo de apertura hacia el mundo desde el conocimiento, o sea, abrió la oportunidad a que las grandes empresas de tecnología se afincaran en Costa Rica. Empezó una reforma educativa que no termina, de hecho no por nada es la Suiza de Centroamérica, donde se hizo gran hincapié en la educación. De hecho, tuve la oportunidad de estar en un foro aquí en Mendoza, donde participó el ex ministro de Educación de Costa Rica, donde nos planteaba que Costa Rica educa a sus alumnos en pos de que, con el criterio de que el ciudadano costarricense tiene que salir al mundo a vender Costa Rica y a ofrecer Costa Rica para las empresas. De hecho, los chicos que salen de la secundaria en Costa Rica salen hablando perfectamente español, inglés, y hace poco ya han implementado el tercer idioma, donde la escuela ofrece diferentes opciones de idiomas para estos alumnos, o sea, para que salgan hablando perfectamente 3 idiomas. Esto ha hecho que Costa Rica hoy sea uno de los países con mayor índice de ingreso per cápita de Latinoamérica, de hecho uno de los más altos. Ha tenido momentos económicos un poquito complicados, pero no ha podido pasar, y sobre todo siempre una visión de la gestión ambiental. Como dije antes, está prohibida la minería de su constitución, tiene la mayoría de su energía la genera por recursos renovables. Entonces Costa Rica es uno de los que ha podido tomar y hacer funcionar ese concepto de desarrollo sustentable. Esto me llevó, bueno, nuevamente a pensar sobre todo en el resto de Latinoamérica. Primero a nivel global de Latinoamérica, después, bueno, como Argentina y Mendoza, como si Costa Rica pudo adoptar el desarrollo sustentable y hacerlo funcionar para su propio beneficio, como lo demás podríamos hacerlo nosotros en Latinoamérica. Bueno, estimados oyentes, les agradezco mucho su tiempo. Realmente a mí este trabajo en lo personal fue totalmente enriquecedor, porque más allá de mi conciencia ecológica nunca me había puesto a investigar en profundidad su historia, su proceso, su gestión, y nunca me había puesto a investigar qué países
eran más avanzados en esto, más allá de lo que uno siempre cree como, insisto, los países nórdicos, los países del primer mundo. Y me llegó una grata sorpresa investigando a Costa Rica. Así que, bueno, espero que la presentación les haya gustado. Para mí fue un placer. Me despido de ustedes. Soy el licenciado Emiliano Dueñas, doctorando en el doctorado en Ciencia Económica de en la mención Administración de la Universidad Nacional de Cuyo en la Facultad de Ciencia Económica.